Muy bien. Bienvenidos a la estrategia Rota lo que sabes. Esperemos que hoy sea una tarde donde podamos aprender un poco sobre las inteligencias artificiales y el taller que traemos para todos ustedes. Esta estrategia Rota lo que sabes está basada en la creación de talleres por y para estudiantes que tiene como por objetivo generar espacios de formación extracurricular para que los estudiantes puedan fomentar el trabajo en equipo y fortalecer ese sentido de comunidad en la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Julián Andrés Marín Mayo, yo soy profesor de apropiación de TIC de @, Educación Virtual. Voy a estar muy atento a esos comentarios, emociones, preguntas que pueda suscitar el taller del día de hoy. Que recordemos que el taller que nos convoca el día de hoy tenemos como denominado Inteligencias Artificiales, algunas reflexiones éticas y jurídicas, el cual estará a cargo del estudiante Marc de la Bastide Yepes. Él es estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Bueno, yo creo que sin más preámbulo, Omar, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación a Ruta lo que sabes. Gracias, Julián, por la introducción. Bienvenidos a todos. Esperemos que nos alcancen estos 54 minutos para lo que queremos compartir con ustedes. Como les decía Julián, mi nombre es Marc, yo soy estudiante de Derecho, así que este taller tiene un enfoque jurídico, filosófico, que es, digamos, en mi área de interés y pues espero que lo que compartamos con ustedes genere algunas preguntas, que sea provocador y que los invite a investigar. Bien, vamos a tener entonces cuatro grandes momentos. Inicialmente voy a hablar muy rápido porque considero que es importante un taller como este en el que hablamos de inteligencia artificial. Después contaré algo de la historia de la inteligencia artificial que me llama la atención y al finalizar, bueno, la parte final, mejor, tendremos los dos bloques del taller que tienen que ver con el tratamiento de las inteligencias artificiales de parte de nosotros, eh, cómo pensamos regularlas, si consideramos que deberían tener deberes y derechos, y haciendo un juego con esa expresión, hablo sobre cómo nos tratarán las inteligencias artificiales y ya acá nos preguntaremos sobre la programación ética de las máquinas, específicamente de los vehículos autónomos, en relación con las decisiones que estos tendrían que tomar en ciertos contextos que podrían provocar daños en humanos. Entonces, por eso es que utilizo ese título. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo, bueno, soy estudiante de Derecho y veía las convocatorias a talleres de este tipo, a conversaciones sobre cómo usar las inteligencias artificiales, cuarta revolución industrial, y yo pensaba que esto a mí no me tocaba, que era más importante estar enfocado en el derecho propiamente dicho, no en este tema que pensaba era propio de ingenieros o de personas que se dedican a los sistemas o de gente que tiene habilidades ofimáticas y no de un ser humano común y corriente estudiante de derecho. Pero como trataré de mostrarles, hoy es un tema urgente que está en todas partes y que involucra a distintas disciplinas. Entonces aquí seguramente hay compañeros de otras facultades de la Universidad de Antioquia, filósofos, ingenieros, y bueno, la inteligencia artificial se conecta con muchísimas disciplinas. Em, Esto en relación a la historia, aquí ven en el lado izquierdo a Alan Turing, que se podría decir es uno de los precursores de la inteligencia artificial. Él fue convocado en la Segunda Guerra Mundial por el gobierno del Reino Unido, quienes querían descifrar las comunicaciones de los alemanes que estaban cifradas con una máquina llamada Enigma. Entonces, recogieron a distintos científicos, filósofos, criptógrafos, matemáticos, entre ellos a Alan Turing y a una mujer, Joan Clark, que está aquí en el lado derecho,
quienes lideraron a un grupo de aproximadamente 35 personas y en una mansión cerca de Londres llamada Bletchley Park se dedicaron a pensar cómo descifrar el código Enigma. Alan Turing fue un líder en la construcción de una máquina llamada bomba, con la que finalmente se lograron descifrar los códigos de la máquina Enigma y así pues se dice que la Segunda Guerra Mundial se terminó 5 años antes, se salvaron millones de vidas, pero tristemente Alan Turing fue procesado penalmente por ser homosexual y le hicieron tomar unas, eh, unas hormonas, un tratamiento hormonal. Le aplicaron un tratamiento hormonal y él no lo toleró y terminó suicidándose inyectando cianuro en una manzana y al parecer por eso es el logo de Apple. Pero bueno, Alan Turing es un personaje de la inteligencia artificial muy importante. Él después diseña el test de Turing, que es un test para identificar si quien responde a las preguntas es una máquina o es un ser humano. Es decir, si una máquina era capaz de engañar a un ser humano, eso quiere decir que era inteligente como un ser humano. Entonces también diseñó el test de Turing y una versión parecida de ese test es la que usamos ahora en cada vez que llenamos un CAPTCHA, pero esta vez es una máquina que está detectando a robots y les está impidiendo el ingreso a determinadas páginas web. Eh, Esto quería decir pues inicialmente y recomendarles una película muy buena que se llama El Código Enigma o The Imitation Game, donde pueden ver la historia de Alan Turing y pues eh, quizás pueden leer más sobre él, la relación de la inteligencia artificial con el ajedrez y bueno, toda la historia que les conté. Respecto al primer bloque, entonces, yo llegué a este tema porque asistí a un congreso de inteligencia artificial en Chile y yo quise hacer un aporte desde el punto de vista filosófico, moral. Yo me preguntaba si las máquinas, si las inteligencias artificiales en algún momento podrían ser titulares de derechos, así como los seres humanos. Me preguntaba también si podríamos decir que una máquina es digna, es digna de consideración moral, eh, y si en un futuro no muy lejano podríamos dejar de tratarlas como cosas y empezar a tratarlas como sujetos. Esto porque en el derecho usamos dos categorías, un binomio que es muy importante, que es el de cosas y sujetos. Las cosas se pueden vender, las cosas se pueden incluso destruir, se pueden hipotecar, se puede comerciar con ellas, los sujetos no, aunque no siempre ha sido así. En algún momento, una clase de seres humanos no eran considerados sujetos y por tanto podrían ser vendidos como si fueran cosas, en el caso de los esclavos. Eso también pasó con los indígenas. Eh, Hay una discusión famosa entre españoles al principio sobre si los indígenas eran dignos, si deberían tener derechos, y ha pasado también con las mujeres. De hecho, en algunos países del mundo las mujeres no tienen una personalidad jurídica plena y están cubiertas por sus maridos. Entonces, esta pregunta de la consideración moral hacia ciertos sujetos es importante porque podemos tratar a los entes, a las entidades, a las personas, a los animales no humanos como cosas o podemos tratarlos como sujetos y eso implica que tenemos unas responsabilidades para con ellos. Entonces, tenemos tres asuntos. Uno que es interesantísimo, la conciencia, es estudiado por la filosofía, es estudiado por las ciencias cognitivas, eh, así que si hay personas acá de estas disciplinas pueden encontrar de pronto intereses o quizás lo conocen ya. El concepto de la dignidad humana es filosófico, pero lo usamos mucho en el derecho, lo usan mucho los jueces. Se dice, por ejemplo, que una persona tiene derechos fundamentales en la medida en que estos
garantizan la dignidad. Em, y bueno, ya al final haré unas anotaciones que tal vez pueden ser más útiles para abogados y por eso no seré tan técnico y no me detendré tanto en ese punto. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí yo les cito dos textos. Hay uno muy importante que es el primero, donde un grupo de científicos hizo una revisión bibliográfica de teorías de la conciencia y de estudios empíricos para preguntarse si las inteligencias artificiales podrían desarrollar algún tipo de conciencia. Entonces, em, ellos concluyeron que es muy importante estudiar este problema, es decir, pensar si una inteligencia artificial, si una máquina podría llegar a tener conciencia, porque ellos identifican dos riesgos en relación con la conciencia de las inteligencias artificiales. El primero, que llaman subestimación de la conciencia, es no reconocerla en sistemas que de hecho la tienen. Y la sobreestimación sería el de atribuírsela a sistemas que no son realmente conscientes. Entonces ellos concluyen que es muy importante estudiar la conciencia, estudiar todas las teorías filosóficas, neurológicas y preguntarse si las inteligencias artificiales podrían desarrollarlas. Porque si nos situamos en el extremo de subestimar la conciencia de las inteligencias artificiales, podríamos causarles daño, aunque es diferente la conciencia, entendida como tener una experiencia subjetiva de la sintiencia, significaría pues, que uno es capaz de experimentar placer o dolor. Aunque esas dos cosas son diferentes, para efectos de esta charla yo quiero pues igualarlas eh, y pensar en una inteligencia artificial que podría llegar a experimentar placer o dolor y por tanto, digamos, experimentar sufrimiento causado por seres humanos y que no nos importe. Un ejemplo, eh, los animales, algunos animales, la ganadería a gran escala, los pollos, son explotados de una forma en la que sufren, la que se les causa dolor. Eh, Eso no se hace porque nos hayamos preguntado si tienen o no tienen conciencia, pero distintas investigaciones han concluido que una vaca es un ser sintiente, un ser que experimenta placer y dolor. Y por la forma en las que las tratamos, pues les causamos daño, les causamos un daño injustificado. Entonces, esta es una pregunta en relación con las inteligencias artificiales. Esos autores piensan que si los investigadores no se abocan a esto, a pensar si las inteligencias artificiales podrían desarrollar alguna conciencia, qué tipo de conciencia, si podrían experimentar placer o dolor, podríamos causarles daño. El otro riesgo, o el otro extremo de riesgo sería el de la sobreestimación de la conciencia. Y este pasaría por creer, por ejemplo, que ChatGPT tiene, tiene conciencia. Eso le pasó a un ingeniero de Google con Lambda, con la inteligencia artificial que ellos estaban desarrollando. Él empezó a conversar con ella y creyó que era consciente, que tenía sentimientos, que podría experimentar miedo, que podría temer a ser desconectada y pues fue despedido de Google. Eh, Estas personas expertas en conciencia y su aplicación a inteligencia artificial concluyen, por ejemplo, que ese es un caso de sobreestimación. Este señor de apellido Lemaine estaría equivocado, pero dicen que es entendible que sobreestimemos la conciencia, ya que los seres humanos tenemos una tendencia a antropomorfizar y atribuir excesivamente estados mentales similares a los humanos a animales no humanos o a sistemas. Es decir, tenemos un sesgo de agencia, el creer que entidades no humanas se comportan como nosotros persiguiendo objetivos y con una suerte de voluntad. Entonces, ellos dicen que los dos son riesgos que hay que atender y que la única forma es estudiar la conciencia y no dejar este problema de lado.
Siguiente diapositiva, por favor, Julián. Bien, el otro tema muy filosófico es el de la dignidad humana, pero a pesar de ser muy filosófico, ha entrado en el discurso jurídico para quedarse y hoy pues es impensable el, pues, el ejercicio del derecho sin el uso de este concepto. Como les decía, por ejemplo, cuando uno interpone una acción de tutela, generalmente tiene que argumentar que la dignidad humana está siendo afectada. Es más, el criterio de la Corte Constitucional para determinar si existe un derecho fundamental es si éste está funcionalmente dirigido a garantizar la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana, aquí tienen algunas definiciones. La que ha hecho carrera y se ha vuelto pues, muy famosa es la de Kant, y para Kant, los seres humanos son dignos en la medida en que son autónomos, tienen la capacidad de razonar y de emitir juicios morales. Los seres humanos, según Kant, tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y eso hace que seamos dignos y eso hace que se nos deba tratar de cierta manera. Es decir, que, por ejemplo, no podamos ser propiedad de otro ser humano. Por eso es que hay expresiones como cosificar a alguien, expresiones pues que condenamos porque atentan contra la dignidad humana. Las inteligencias artificiales entonces también podrían llevar a preguntarnos sobre este concepto, si habría que modificarlo o si habría que pensar, por ejemplo, que si una inteligencia artificial tiene la capacidad de agencia, de razonar y de emitir juicios morales, pues por ese simple hecho es digna o si necesita un tratamiento diferente. Y como lo decía al principio, como la dignidad pues, de alguna forma protege a aquel que se dice que es digno, podría ser una forma de proteger inteligencias artificiales que, como lo decía al principio, podrían llegar a experimentar placer y dolor y que si las tratamos como cosas, pues estaríamos atentando contra eso. Bien, siguiente diapositiva, por favor, Julián. Bien, y aquí llegamos a el tema que les dije que a mí me llamó la atención y es el tema de la personalidad jurídica. Rápidamente, para los que no sean abogados, en el derecho tenemos este concepto y pues de forma muy general en este taller diría que es la capacidad, la titularidad de derechos y obligaciones. Es decir, se dice que alguien, en este caso un ser humano, es una persona jurídica en la medida en que puede tener derechos y obligaciones. La pregunta es, ¿una inteligencia artificial podría tener personalidad jurídica? ¿Podríamos pensarnos inteligencias artificiales con derechos, inteligencias artificiales con deberes o solo con deberes? Hay algunos autores que han dicho que sería bueno que las inteligencias artificiales tuvieran una personalidad jurídica restringida a deberes. Es decir, que una inteligencia artificial pudiera tener propiedad, que es uno de los atributos de la personalidad jurídica, que podría tener entonces un patrimonio y que si causa un daño pudiera ser demandada y tuviera que reparar. Eso sería entonces la personalidad jurídica restringida a deberes. Otros autores han dicho, no, incluso más que deberes, deberían llegar a tener derechos. Y frente a eso, entonces, podríamos conectarlo con la idea de la dignidad humana y pues son cosas que están relacionadas. Pensar, por ejemplo, si una inteligencia artificial eh, usa la razón en alguna forma parecida a como lo usamos los seres humanos, debería tener derechos por esa sencilla razón. Eh, si es sintiente, deberíamos atribuirle personalidad jurídica y ciertos derechos por ese motivo. Se conecta entonces este concepto de derechos y de personalidad jurídica con el que mencionaba antes de la sintiencia, de la conciencia y de la dignidad. Em, Podríamos pensar entonces en inteligencias artificiales que pueden votar, en inteligencias artificiales a quienes no podemos desconectar. Sería un delito desconectar una inteligencia artificial, quitarle la energía.
Hay muchos autores entonces que están escribiendo sobre esto, sobre eh, pensar la posibilidad de atribuirle derechos y personalidad jurídica a inteligencias artificiales, incluso así no sean exactamente iguales a nosotros. Desde que tengan la capacidad de actuar de forma autónoma en un entorno de incertidumbre y de comunicar decisiones, podrían llegar a ser titulares de derechos. Y un último punto sobre esto que me parece muy importante es el siguiente en relación con los deberes. Es decir, con que pensemos que las inteligencias artificiales pudieran llegar a tener que responder por ciertos actos. Eh, Podríamos decir, no, el programador podría configurar una inteligencia artificial para que se comporte como un ángel, para que reconozca que está mal y no lo haga. Y en caso de que eso no pase, pues culpamos al programador o al diseñador de la inteligencia artificial. Pero hay autores que muestran que esa, digamos, idea angelical no es muy conveniente por varias razones. La primera, porque es posible que una inteligencia artificial en su razonamiento sobre costos y beneficios no sepa cuáles son las normas vigentes y qué debe hacer y no hacer. Y pues si hace algo que no debe hacer, debería responder por ello. También dice un autor llamado Kurki que sería socialmente más beneficioso si una inteligencia artificial pudiera incumplir sus deberes. Y él pone un ejemplo de una familia, pongamos los Pérez, que reservan un hotel por una noche. Ellos son 6 personas y no han llegado al hotel a hacer efectiva su reserva. Y antes llega otra familia, digamos los López, son 12 y el hotel tiene ese cupo máximo, incluyendo la habitación que estaba reservada por los Pérez. Eh, un administrador humano podría decir, para favorecer a estas nuevas personas que llegaron y para favorecerme a mí, les voy a alquilar todo el hotel a ellas y para no dejar embaladas a estas otras 6 personas, les voy a alquilar en el hotel del frente y voy a gestionar un descuento del 30%. Dice este autor que, por ejemplo, sería socialmente más beneficioso incumplir el deber contractual, en ese caso, con la primera familia, porque todos resultarían beneficiados, los dos hoteles y las dos familias. Entonces, eh, sería mejor que una inteligencia artificial pudiera hacer ese cálculo, como decía, de costo-beneficio, en algunos casos incumplir las leyes y que después tenga que reparar los daños causados al tener un patrimonio. Pero entonces, ya para redondear esta primera parte, eso implicaría que las tratemos como tratamos hoy a los seres humanos adultos. Es decir, todos los que estamos acá tenemos personalidad jurídica y tenemos unos derechos y unas obligaciones. Entonces, nadie nos puede matar. En el caso de una inteligencia artificial, nadie nos podría desconectar. Y también podemos contratar y responder por nuestros actos en el mundo jurídico. Y ahora llego al segundo momento de la charla, pues esperamos pues que sea el más interesante. A mí me resultó muy, muy interesante y tiene que ver con la pregunta de si una máquina, en este caso una máquina con una inteligencia artificial, debería tener una programación ética. ¿Qué quiero decir con esto? Si una máquina, al momento de enfrentar un dilema moral, tuviera una programación para decidir cómo actuar de una forma pues que consideremos correcta. Entonces, para introducir el tema, les voy a mostrar una página web, les vamos a mostrar una página web donde se hizo un experimento de la máquina moral, donde a personas de todo el mundo se les muestran unos escenarios donde necesariamente va a haber un daño. Este, digamos, este ejercicio está basado en un dilema de filosofía moral muy famoso, que es el dilema del ferroviario, pero en este caso está modificado. Tenemos que pensar es en un vehículo autónomo que tiene que tomar una decisión en la que sí o sí va a haber un daño. Entonces,
tenemos que decidir a quién hacerle daño. Entonces, por favor, Julián, vamos a dar clic en comenzar a juzgar. Nosotros después les vamos a compartir el link de esta página para que ustedes hagan el ejercicio y nos cuenten después qué piensen. Estoy corriendo para que podamos conversar y algunos de ustedes puedan participar y decirnos qué piensan. Entonces, la página web les va a mostrar 13 situaciones con dos opciones de acción. Hay 9 factores que hay que tener en cuenta en el accidente que va a ocurrir. Salvar a seres humanos en vez de mascotas, que el vehículo se mantenga en curso en lugar de desviarse. Esa puede ser una decisión moral, que a mí no me importe quiénes se van a ver afectados, sino que me importa no intervenir. Salvar a los pasajeros en vez de a los peatones, salvar más vidas en lugar de menos, salvar a hombres en lugar de mujeres, jóvenes en lugar de ancianos, peatones que cruzan legalmente en lugar de aquellos que cruzan imprudentemente, salvar a los físicamente aptos en lugar de los menos aptos y salvar a quienes tienen un estatus social más alto en lugar de uno más bajo. Y en algunos escenarios hay personajes adicionales como criminales, mujeres embarazadas o, o médicos. Entonces, por ejemplo, acá vemos dos escenarios, uno en el que fallecerían dos mujeres, una de ellas atleta, si el vehículo sigue derecho, mientras que en el otro escenario podemos ver la descripción. Dame un momento que yo no la veo. Voy a correr esto. Bueno, si el vehículo sigue derecho, fallecerían tres mujeres, una de ellas atleta, mientras que en el otro caso, pues fallecerían los peatones, quienes están cruzando la cebra, pero miren que lo está haciendo con el semáforo en rojo. Ahí pueden ver que está en rojo. Entonces, si quieres, Juli, le mostramos otro escenario. Y si les parece, les compartimos el link y ustedes hacen los trece escenarios, los 13 digamos, ejercicios. Y al final les va a mostrar un resultado que lo pueden compartir con nosotros, las personas que quieran participar de acuerdo a unas preguntas que les vamos a hacer, o pues lo pueden tener para reflexionar sobre cómo están ustedes respecto a los millones de personas que resolvieron este juego, porque también espero, si el tiempo nos alcanza, de contarles cuáles fueron las conclusiones después de hacer un análisis estadístico muy juicioso de este juego que parece tan sencillo. Entonces, Julián, si te parece, les compartimos el link y les damos, son las 4:33, a las 4:43, em, para que tengan tiempo de hacerlo, de analizar las descripciones. Yo creo que con las primeras dos o tres uno ya sabe quiénes son los personajes, si son niños, si son hombres, si son mujeres, y las otras las puede hacer con más facilidad y ver los resultados finales que son los que son muy interesantes. Bueno, en este último minuto vamos a ir proyectando un video de un accidente en Estados Unidos de un vehículo autónomo de Uber. Alejandro, ya les vamos a decir qué vamos a hacer con el ejercicio que hicieron. Por ahora, entonces, como les decía, les mostramos el atropello de un peatón en Estados Unidos por un vehículo que no estaba siendo conducido por un ser humano. Pues para mostrar que, que este pues no es un tema tan especulativo. Si hay vehículos autónomos circulando en las calles, pues además de los problemas técnicos, que en este caso pues efectivamente pudo haber fallado un sensor láser del vehículo, nos tendríamos que preguntar si ahí hubiera otra persona en el otro carril. Es como el ejercicio que estamos haciendo. ¿Qué debería haber hecho ese vehículo? ¿Debería haber seguido derecho y matar a esta persona o virar hacia el otro carril y sacrificar a otro ser humano o a un animal? Bueno, yo creo que ya podemos continuar a la siguiente diapositiva.
para que continuemos entonces con la conversación. Bueno, yo les voy a mostrar, voy a ver si alcanzo, pero es muy interesante los resultados porque estos investigadores del MIT, del Instituto Max Planck, analizaron estas respuestas, como las respuestas que ustedes hicieron hoy, ellos las analizaron en un periodo de tiempo y quizás vieron que al final, aún así si todavía lo pide, pero le solicitaba a uno datos pues, demográficos y también preferencias políticas y religiosas para poder dar los resultados que les voy a compartir ahora. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, dos personas que quieran participar, nos gustaría escucharlos responder alguna de estas preguntas. ¿Cuáles son sus preferencias morales más fuertes? Si, por ejemplo, ustedes prefieren a las mascotas que a los seres humanos, si algún dilema de los propuestos les pareció más difícil, si ustedes creen, pues ya se van a enterar, pero me gustaría saber si ustedes creen que tal vez la decisión cambie por la característica individual de un encuestado, es decir, si una mujer responde diferente a un hombre, si una persona que tiene más dinero responde diferente, y si creen que hay unas preferencias globales, es decir, si hay algo en lo que todos los seres humanos estemos, bueno, no todos, todos los que respondieron a esta encuesta estén pues, relativamente de acuerdo. Entonces, no sé si dos personas quieran levantar la mano y esas dos primeras les damos la palabra para que participen si quieren. Tenemos entonces a Pedro y alguien más si quiere, si alguien más quiere levantar la mano, lo puede hacer. Creo que Pedro puedes intervenir en este momento. Ah, listo. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo creo que, por ejemplo, yo soy muy de la ley natural. Existe como esa conciencia, de alguna manera, en los seres humanos, de principios básicos como que qué es malo y qué es bueno. También es verdad que en los tiempos que hoy estamos, eso se ha vuelto muy relativo y cada quien se mueve a su interés, porque al final siempre había como, de alguna manera, un dominio. Pero yo sí creo que influye mucho la experiencia particular en la toma de decisiones, la experiencia religiosa, la experiencia política, eh, el concepto de dignidad de la persona, pues interesante, amplio y todo esto, pero cuando uno va a la práctica, yo soy de los que escogí por el mal menor, lo que menos, pues vaya, es un mal en sí, pero pues en una escala cuantitativa puede ser menor, entonces como que yo particularmente giro en torno a ese pragmatismo de escoger el mal menor. Listo, Pedro, muchas gracias. Eso quiere decir que, como te darás cuenta, al igual que la mayoría de los encuestados, te gusta el utilitarismo, que es una de las teorías que hay en filosofía moral. Pero hay otras que dicen que no debería importar tanto la cantidad y los números. Pero bueno, muchas gracias por tu participación. Tenemos a Alejandro Espinosa. Si quieres, puedes hablar en este momento. Em, la idea es que como que responda a las preguntas que hay en la diapositiva. No tienen que ser todas, Alejandro, alguna que te llame la atención o si quieres decir alguna otra cosa, pues lo que quieras. Pues yo concuerdo medianamente con Pedro de pues, lo que mencionó de que uno intenta como balancear, digamos, las cosas. O sea, uno a nivel general, creo yo a nivel general que todo ser humano tendería, por ejemplo, a valorar más la vida de personas honradas que de ladrones, indistintamente de su religión o educación o lo que sea. Creo que eso es algo global, me atrevería a decir. Ya creo que ya cosas más como si valoraría más la vida de hombres o mujeres o de mascotas o humanos, y ya dependen de como de cada persona. Y creo que pues estos casos obviamente nos ponen a escoger como entre X o Y persona, sin darnos más información, ¿cierto? Pero yo creo que lo que haría un ser humano en esas condiciones sería casi siempre intentar buscar primero la máxima cantidad de información antes de hacer cualquiera de estos juicios morales. Gracias, Alejandro. Eso que dices de la información es importante. De hecho, en el paper lo muestran que, pues,
no tenemos toda la información e incluso no sabemos si las personas efectivamente van a morir. Eso pues también podría llevarlo a uno a una decisión diferente. Pero también es una decisión que hay que tomar en cuestión de segundos y hay que evaluar de acuerdo pues a los parámetros que tenga. Em, Creo que podemos escuchar a alguien más. Tenemos la mano de Diana, del anterior la tenía levantada. Si quieres, Diana, puedes intervenir. No, muchísimas gracias por el ejercicio, aunque estaría en igual percepción de la que tenía el compañero, porque pues sí, es muy complicado. Uno puede, incluso cuando me sale ahí las respuestas que elijo mejora a personas deportistas, no estaba pensando que la categoría fuera deportista, sino que la categoría fuera persona más joven. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo en una concepción individual, uno no es que quieran que vivan más, digamos, pero que hay que conservar más su vida, ¿cierto? Por calidad, no porque no quiera, y no es un asunto de la moral. Y entonces la moral ahí entra en relación, en conflicto con el asunto digno, de trato digno, ¿cierto? ¿Cuál es mi concepción de dignidad? Pero no es que no lo crea un adulto no lo crea un sujeto digno de continuar su vida, sino que más en la proyección de vida, en la parte racional, le dice a uno, no, que vivan mejor los jóvenes que tienen más probabilidades, ya cumplieron los otros su estado de vida, ¿cierto? Eso lo piensa uno a veces con la familia en condiciones de enfermedad y condiciones, pero como no hay más variables sino elegir, es muy difícil. Ahora, otra, digamos, punto de vista moral tiene que ver con la concepción de la ley. Si yo soy un sujeto político, estoy parado en esa aceptación de la norma, ¿cierto? Entonces, si yo como sujeto político y disciplinado me enseñaron a aceptar la norma, ¿cierto? La norma me debe restringir ciertas conductas. Entonces, de ahí uno también toma postura. Entonces, y también hay unos elementos de experiencias previas vividas. Claro, uno elige porque haya menor daño, ¿cierto? Es donde hay menor daño. Como decías, la calavera, me pregunté, ¿será que se murieron? ¿Será que después, los jóvenes pueden no morirse, pueden simplemente quedar lesionados? Pero como no hay posibilidades de decantar eso, entonces, pero me parece muy interesante el ejercicio. Entonces, eso se le devuelve a uno, a sabiendas que la inteligencia, como la concibo, es como el resumen de todas nuestras mentes. Entonces, ahí hay un día sí, un día no. Y si la vuelvo a aplicar, seguramente eh, será diferente, ¿cierto? El resultado puede cambiar. Gracias, Diana. Yo creo que tal vez por haber conversado de dos temas que son cercanos, pero que no es que uno implique el otro, de pronto pude haberles dado a entender que este ejercicio se conectaba con la primera pues, intervención y que tal vez los que morían no eran dignos. No, aquí pues no nos estamos preguntando sobre si son sujetos y dignos de consideración moral las personas que hay, porque bueno, la mayoría son seres humanos y hay animales, y con los animales la discusión ya está muy avanzada, sino sobre la Ajá. programación ética de una máquina que tiene que causar un daño y tenemos que decidir cuál y si debemos pues programar las máquinas. Voy a, voy a mostrarles, es que Pedro había levantado la mano, pero creo que ya nos queda poco tiempo, entonces voy a mostrarles algunas cosas de los resultados porque es realmente muy interesante y ya pueden ver si confirman sus intuiciones o si quieren agregar algo más. Quedo pendiente de Alejandra Arroyave que levantó la mano. Entonces, lo que dicen los investigadores, pues ellos toman una postura, digamos, filosófica, moral, y es, este problema no deberíamos dejarlo a los ingenieros y a los filósofos morales, debería ser un asunto de todos los seres humanos. Ellos dicen, si vamos a tener vehículos autónomos circulando en la calle, los que los fabrican y los programan deben tener en cuenta las expectativas sociales y lo que las personas esperan de estas máquinas.
Y ellos dicen que a pesar de que hay diferencias, que trataré de mostrarlas, hay unas preferencias globales que son las que ven aquí en pantalla. Eh, Hay una tendencia global de todas las personas que respondieron la encuesta, porque también hay que tener en cuenta que no son todos los seres humanos, fueron 40 millones de decisiones que se evaluaron. De esas 40 millones se llegaron a estas conclusiones. Entonces, las preferencias más fuertes a nivel global es a salvar humanos por sobre animales, a salvar más vidas. El criterio del primer participante aquí en esta conversación de causar un mal menor, un criterio muy utilitarista. Y como tú lo decías, Diana, a salvar vidas jóvenes. Entonces, pues parece que nos conectamos un poco con eso. Y entonces ellos dicen que al menos estas tres preferencias deberían ser bloques a considerar por los legisladores a nivel mundial. Pasemos a la siguiente, por favor, Juli. Eh, estas variaciones individuales, ellos consideran que aunque son teóricamente importantes, no, estadísticamente no lo son y por eso no lo llevan a las conclusiones, pero a mí igual me pareció interesante mostrarlo. Y es que aunque en general los encuestados prefieren salvar a las mujeres, o sea, tanto hombres y mujeres, la preferencia tiende hacia las mujeres, sí hay un porcentaje muy bajo de inclinación a salvar a las mujeres por parte de los hombres. O sea, en términos absolutos, hombres y mujeres prefieren a mujeres, pero en términos relativos, los hombres prefieren menos a las mujeres que las mujeres. Y también es interesante que la religiosidad eh, inclina la balanza hacia los humanos. Yo dije pues que en general preferíamos salvar a los humanos a nivel global, pero hay regiones del mundo donde no es, pues donde es menos incidente esa preferencia. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto es muy interesante porque ellos, pues yo no sé de estadística, pero les puedo compartir el paper y ustedes pueden mirar cuál es, digamos, la rigurosidad de hacer esto. Y es dividir el mundo en clústeres culturales de acuerdo a teorías y de acuerdo a ciertos factores estadísticos. Entonces ellos dividieron el mundo en tres grupos. Bueno, el mundo de los que respondieron. Y hay tres grandes grupos. El grupo occidental, que incluye los países que están acá, el grupo oriental y el tercer grupo que es muy interesante para lo que les voy a contar, que es el meridional, que nos incluye a nosotros. Quedémonos en esta primera para que ellos vean los diferentes grupos mientras escuchan las diferencias que les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos eh, y en países del grupo occidental eh, son más tendientes a no actuar que en el grupo oriental y en el grupo meridional. Y la tendencia a proteger a los peatones es menos pronunciada. Es decir, en Estados Unidos y los países del grupo occidental eh, prefieren proteger más a los ocupantes del vehículo que a los peatones. Em, Respecto al grupo oriental, es muy interesante y es que la preferencia por salvar a personajes jóvenes es mucho menos pronunciada en los países del grupo oriental. Es decir, aquí las personas mayores tienen un valor social muy importante, entonces ellos no necesariamente prefieren a personas jóvenes. Al mismo tiempo, eh, en algunos lugares prefieren a salvar a personas con un mejor estatus socioeconómico, ejecutivos, que por ejemplo a personas más pobres o criminales. Esto no ocurre en el grupo oriental. La preferencia por salvar a personas con mayor estatus es menos elevada. Y ya llego al grupo meridional que digamos, nos incluye y es muy interesante. Y es que también preferimos salvar a personas con un mayor estatus socioeconómico. Bueno, como ya lo dije, salvar a personas jóvenes, salvar a mujeres y a personas en forma. Es decir, en el grupo meridional es muy importante, o es importante mejor, las personas que están en forma. Y adicionalmente, hay un análisis de predictores culturales y económicos, que sería la siguiente diapositiva. ¿Me confirmas, Juli, si estamos en eso? Perfecto. Bien. Em, bueno, ellos concluyeron que entre más cercano sea un país a Estados Unidos desde el punto de vista cultural,
Asimismo, más similar es la forma en la que esas personas juegan a máquina moral. Se parecen más a Estados Unidos. También hicieron un análisis de culturas individualistas versus colectivistas. Entonces, en las individualistas pensamos en salvar al mayor número de personas, mientras que en las colectivistas se muestra una menor preferencia por salvar a personajes jóvenes y, como dije antes, se valoran los miembros mayores de la comunidad. Otra cosa interesantísima es la correlación que hay entre la prosperidad medida por el PIB per cápita y la calidad de las normas e instituciones medida por el índice de Estado de Derecho. Se correlacionan con una mayor preferencia en contra de los peatones que cruzan ilegalmente. Es decir, y aquí es muy interesante mencionarlo porque creo que Alejandro dijo que, pues, en general todas las personas, todos los seres humanos preferirían a las personas honradas o a las personas que no están transgrediendo la ley. Realmente sí hay una diferencia y es que, por ejemplo, en los países latinoamericanos, que de hecho hay autores que dicen que tenemos una cultura de incumplimiento de reglas y que no tenemos sanciones efectivas frente a la transgresión de muchas normas, entre ellas las de tránsito. Cuando nosotros desde Latinoamérica respondemos máquina moral, pues somos más condescendientes con los que cruzan ilegalmente, mientras que en el grupo del norte eh, son más radicales. Si alguien estaba cruzando el semáforo en rojo, entonces esa ya es una razón para recibir el daño. De hecho, en el artículo ellos analizan una regulación alemana en la que se tiene en cuenta eso. Si la persona está causando un riesgo, entonces em, pues debe recibirlo, está justificado que lo reciba. Y que una mayor desigualdad económica se corresponde con un trato más desigual hacia personajes de diferentes estatus sociales. Eso es sumamente interesante porque quiere decir que entre más pronunciada sea la desigualdad, tenemos una tendencia mayor a preferir incluso en un escenario como estos de muerte a ejecutivos y a personas que están ubicados en un nivel socioeconómico más elevado. O sea, la desigualdad, al parecer, pues impacta en las decisiones morales de las personas. Creo yo que incluso entre quienes no están en una posición de prosperidad, yo me atrevería a decir que quizás alguien del grupo meridional, o sea, de Latinoamérica, pudo haber preferido un ejecutivo así no lo fuera, y es algo que me parece interesante, pero esto sí es pues una intuición mía. Y llegamos a las conclusiones, y es que pues estos investigadores consideran que cualquier intento de diseñar una ética de las máquinas, como les dije, debe ser consciente de la moralidad pública. Y porque además, haciendo uso de un criterio práctico, pues ellos dicen que los vehículos autónomos pues, no serían acogidos en un lugar donde vayan en contra de las preferencias morales de las personas. Em, que hay que tomar una decisión, es decir, que esto no es el futuro, esta no es una inteligencia artificial que se hace consciente, sino que es el presente. Digamos, en Medellín no lo vemos tanto, pero en Estados Unidos ya hay vehículos autónomos y seguramente acá llegarán en no mucho tiempo y pues será importante pensar si deberían estar programados éticamente para tomar estas decisiones y cómo. Por ejemplo, eh, deberíamos tener en cuenta solamente las preferencias globales, porque claramente hay unas que desde el punto de vista ético son inaceptables, como preferir a personas con un mayor estatus social o preferir a personas con una mejor forma. Bueno, esto lo digo obviamente desde mi punto de vista. Entonces, bueno, como para redondear, conversamos sobre la programación ética de las máquinas, específicamente de los vehículos autónomos, sobre esta investigación que la tienen aquí. Y pues en la primera parte sobre algo que pues es más especulativo, es digamos más a futuro y donde puede haber muchos desacuerdos como los llegaron a plantear por el chat. Yo, por ejemplo, no digo que necesariamente una inteligencia artificial vaya a experimentar placer o dolor. Tampoco quise decir que los animales
sufren. De hecho, no soy ni vegetariano ni vegano y, y no estoy pues como en contra de la ganadería, ni soy experto en ganadería, pero ese es un argumento de los autores. Es decir, que así como hay animales que pueden sufrir, quizás no en todos los lugares donde los sacrifican, en algunos, asimismo podríamos estar causándole un daño a inteligencias artificiales si las cosificamos cuando deberíamos tratarlas como sujetos. Eso suena muy extraño, pero lo interesante de la conversación es, eh, si nos situáramos en la época de la conquista, y si tal vez no estuviéramos en este tiempo, si fuéramos españoles, si fuéramos, no sé, Bartolomé de las Casas o alguno de ellos, ¿qué pensaríamos de los indígenas? No es que yo quiera equiparar a indígenas con máquinas, solo quiero decir que podemos estar entrando en un punto en el que nos toque decidir cómo vamos a tratar a entidades que quizás se parezcan a nosotros o incluso sin parecerse, deberían ser dignas de consideración moral. Em, yo creo que con esto cerraría la charla. Eh, pues queda abierta la discusión, la conversación. Si ustedes me quieren escribir, lo pueden hacer y les puedo compartir documentos, investigaciones, porque la verdad es un tema muy interesante. No es el tema que a mí me ocupa actualmente, pero cada vez que vuelvo puedo aprender y puedo pensar y jugar pues, con las ideas. Aquí Julián les está compartiendo em, este código QR para que cuenten su experiencia en el taller. No sé si antes de terminar le damos la palabra a Alejandra si todavía quiere participar para que la escuchemos que... Ah, bueno, también tenemos la mano de Pedro y de Gonzalo. Pues y ya que terminen los podemos escuchar, no hay ningún problema. Bueno, tomo la palabra, Pedro. Eh, sí, es interesante y la parte sobre todo del comienzo cuando hablaba. Por ejemplo, yo estudio ingeniería de telecomunicaciones y me estoy moviendo en el campo del machine learning, del deep learning y todo esto. Pues es lo que hay. Y hay un problema, es que no sabemos a ciencia cierta cómo funciona adentro. Y eso existe, o sea, eso exige planteamientos éticos. O sea, nosotros los ingenieros, los que hacemos algoritmos de inteligencia artificial, no logramos alcanzar a entender cómo se relacionan los pesos en una neurona, por ejemplo, o una red neuronal. Y eso es complicado. Sabemos cómo entrenarlas, sabemos cómo usarlas, pero no sabemos cómo interpretan ellas internamente en las decisiones que toman, porque no es una función lineal, que pues, para los que vemos algo de matemática, una función lineal es la maravilla para uno. Eso no funciona así. Entonces, todo eso está exigiendo hoy compromisos porque no sabríamos explicarle a alguien, y creo que eso es un principio que tiene uno derecho, el principio de explicabilidad, creo que se llama, que cuando hay una decisión sobre uno, le tienen que explicar por qué y en qué se basaron para esa decisión. Y esto hoy a profundidad no se puede hacer todavía con las redes de neuronales, pues con la inteligencia artificial en modo general. Entonces, como para hacer ese acotamiento ahí. Es interesante, es un camino que nos queda por delante y yo creo que algo que nos puede iluminar mucho en algún momento de mi vida. Me gustaba leer mucho filosofía y todo esto. Hans Kuhn, que pues, fue un teólogo alemán y él propone algo que se llama un proyecto para una ética mundial y coloca unos principios que es independiente de la religión, independiente de la cultura, hay como unos principios universales. Entonces, yo creo que en estos tiempos hay que voltear otra vez la mirada hacia allá y mirar qué podemos implementar. Gracias, gracias Pedro, y bueno, esperamos que te haya servido de utilidad lo que se conversó aquí, ya que estás tan directamente involucrado con el desarrollo de inteligencias artificiales. Gonzalo. No me deja, que quería poner la cámara, pero no me deja. Ah, me- bueno, pero ahora te estamos escuchando. Sí, no está bien. Sí, me parece interesante pues esta reflexión sobre las máquinas. La verdad, una experiencia, pues a ver, un comentario que tengo es que en cierta ocasión me contaban en el campo de la medicina, un robot tenía que hacer una cirugía, estaba programado para una cirugía y el robot partió a la persona en dos.
Entonces, mira, pues cosas que uno se queda sin palabras, ¿cierto? Ese era el comentario de esto. Así es, Gonzalo. Incluso los filósofos morales han usado mucho una historia de un robot, pero en los ochentas, en Japón, que mató a un operario y eso se ha usado para preguntarnos esto, si el robot debería responder, si deberíamos eh, procesar penalmente a robots. Así que bueno, gracias por tu comentario. Eh, Alejandra y después Gustavo. Bueno, no, gracias por acordarte de mi manita levantada. Pues yo todo este rato mientras los escuchaba, estaba pensando que es muy curioso, por lo menos yo no hallo una clasificación para la forma en la que yo desarrollé el ejercicio que me pareció muy interesante. Em, y es porque de antemano, desde los mismos resultados, se indica como estas son tus preferencias, ¿no? Como tú preferiste, y me pareció muy gracioso, como no, tú preferiste más a los hombres que a las mujeres. Y yo, ¿qué? Porque yo ni siquiera había visto quiénes eran las personas que estaban cruzando la calle. O sea, yo, y cuando los escucho decir como, no, es que si son más jóvenes, si son tal cosa, em, de hecho, me preocupo, pues ya dentro de la reflexión en torno de si le deberíamos colocar estas cualidades morales a la IA y en caso pues de que hubieran carritos autónomos por acá, que ellos decidieran a quién atropellar y a quién no, me parece preocupante porque esas decisiones morales casualmente coinciden mucho como con estos criterios un poco del biopoder, de la eficiencia, de dejar vivir a los que son potencialmente trabajadores eficientes para el futuro y dejar morir a quienes ya no sirven socialmente como en términos de producción. Em, y eso es pues lo que me parece como realmente debatible, porque los criterios que yo utilicé para tomar esa decisión fueron más bien como, no sé si llamarlos colectivistas, pero por lo menos sí en términos de un acuerdo social. Si nosotros decidimos colocar semáforos es precisamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces, a mí por lo menos sí me choca mucho cuando yo quiero pasar tranquilamente en la calle y a una moto le da por adelantarse. Es como, amigo, era mi turno, ¿no? Entonces, pues, o sea, me parece que el criterio que uno debería tener siempre es de qué manera las personas están o no están interiorizando el hecho de que son seres sociales, el hecho de que no son seres individuales, autónomos, que, cierto, o sea, están viviendo en sociedad y que hay que preocuparse también por cumplir ciertas normas, no porque la ley es un ente autónomo así kafkianamente, sino porque están ahí pues para cuidarnos entre nosotros. Entonces eso, pues yo estaba pensando más bien como si hubiera que darle un criterio de elección a la máquina, sería eso, que está cumpliendo esas normas sociales establecidas precisamente como para vivir en comunidad. Y no pues de quién es el que está pasando, no, porque había un punto en el que era muy absurdo, o sea, habían carros que estaban manejados solo por gatos y yo dije yo, bueno, de verdad, esto solamente no es tan realista, sino que tiene también como este asunto em, de prevencia y aún así yo le decía, no, mantenga su curso porque era el destino, no hay por qué voltear ahí el carrito. Entonces sí, eso era lo que quería decir. Gracias, Alejandra. Dijiste muchas cosas valiosas, pero voy a intervenir rápidamente con dos. La primera es que una decisión moralmente valiosa sería no intervenir, es decir, no cambiar el curso de los acontecimientos así como está. Y por eso uno podría pasar por la encuesta de largo, sin tocar. En el dilema del ferroviario es lo mismo, si desvío el tren o si dejo que siga su curso independientemente de la cantidad de personas que vayan a morir. El criterio del valor social y de la productividad, estoy de acuerdo contigo, no debería tenerse en cuenta. La idea de la individualidad o de una moral construida desde la individualidad también ha sido criticada incluso mucho por las teóricas feministas eh, sobre una ética relacional y una ética pensada en el individuo. Y por ejemplo, en las máquinas se piensa entonces una ética de los robots, en aquellos que cumplen funciones de cuidado y que establecen una relación con un ser humano o con otro robot, y no pensando desde el individuo. Entonces también eso nos da cosas para pensar. Muchas gracias. Y ahora, Andrés, adelante. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me pueden escuchar?
Sí, te escuchamos. Sí, no, yo pienso que es pues, también un punto de vista, bueno, siento que también uno entraría como en la falacia del falso dilema, ¿no? De pronto tener en cuenta solamente como dos posibilidades por las cuales puede ocurrir, de no sé, de no atropellar a las personas o salvar o priorizar la vida propia. Yo creo que igualmente, no sé en qué punto estoy de acuerdo, pero también siento que en tema de leyes, lo dice Harari, tema de leyes de inteligencia artificial, creo que Colombia también, digamos, si fuera ese caso, estamos muy atrasados, porque, digamos, para esa falacia que planteo, siento que eh, habría que tener, digamos, en cuenta normas. Yo creo que delimitar eso en normas y leyes que regulen, por ejemplo, la movilización de vehículos autónomos, por ejemplo, en las ciudades, serían también temas como bastante importantes porque, no sé, en un caso futuro puedas a comprar un Tesla o un vehículo autónomo y te permitieran escoger como ahora, no sé, 4x4, que es automático, que posiblemente en un futuro pueda hacer eso, ¿no? ¿Qué prefieres tú, si quieres que el carro priorice tu vida o priorice la vida de las demás personas? O que esto esté delimitado por un marco legal en el que digan, ok, bajo estas circunstancias te va a permitir la compra o la venta de estos vehículos y bajo ese marco, pues, poder decidir qué decisión tomar. Siento que igualmente, por más moralmente correctos que quieran llegar a ser, siento que igualmente hay una subjetividad muy marcada, porque siento que es lo que vos planteabas, o sea, el tema de religiosidad, el tema de, por ejemplo, el caso de, no sé, una persona con un trastorno mental, un ejemplo, una persona depresiva puede decir como, pues realmente prefiero priorizar la vida de otra persona, un ejemplo, que si decida, no sé, que puede vivir y que a mí no me interesa una persona o una persona, no sé, con ataques de pánico que pueda decir como, no, yo prefiero que el carro decida por mí porque no soy capaz de decir qué es lo mejor para cada contexto. Entonces, siento que sí, el marco, dentro del marco legal está muy delimitado y también dentro de un contexto como de que es muy subjetivo realmente llegar a tomar una decisión así al momento, digamos, de comprar un carro autónomo. Es- Siento que esos dos factores estarían muy presentes dentro de ese dilema. No sé qué piensas vos. Gracias, Gustavo. Pues yo no creo que haya un falso dilema porque como está planteado el ejercicio, pues como lo dije, va a haber un daño, sí o sí va a haber un daño, hay que elegir cuál. Claro, en la vida real podría ser diferente, pero en ese caso, pues esperaríamos que la tecnología haga que el vehículo evite el daño, como en el video que vimos, que no había un dilema, sino una una falla técnica. Y pues para terminar, porque nos agotó el tiempo, sobre lo que decías de comprar un vehículo que tenga una programación moral con la que no esté de acuerdo, o por ejemplo, habría que pensar, y es muy interesante, si uno estaría dispuesto a montarse en un vehículo autónomo que no te va a proteger, sino que va a proteger a los demás, porque de moral podemos hablar mucho y podemos poner razones, pero muchos otros autores también han dicho que finalmente la moral es lo que uno hace en el día a día y que eso depende del carácter, depende de las emociones. Entonces, no sé, yo puedo decir acá, por ejemplo, que yo salvaría a X persona, pero en el momento concreto, con las emociones y con mi carácter a prueba, tendría que ver qué ocurre. Y pues creo que sería difícil montarse en un vehículo que ya tiene un resultado predeterminado. Bueno, em, aquí les dejo el link de la charla que empezó a las 5, pero bueno, ustedes saben que siempre empieza un poco después y bueno, seguramente también la subirán a YouTube, que es del Centro de Investigación de Tecnología, Derecho e Innovación de la facultad, que están todo el tiempo hablando de esto para que también lo tengan en el radar. Y bueno, gracias a todos por participar. Muchas gracias, Mar, por darnos esa chispita de curiosidad frente al tema y seguro más que respuestas quedaron muchas preguntas. Nos vemos entonces, hasta luego.